Muy buenos días, buenas tardes ya. En primera instancia quiero agradecerle la oportunidad esta de permitirme dirigirme a ustedes en este congreso que contiene una materia excelente en lo que es la avanzada de la investigación de los delitos económicos. El tema que he desarrollado para este seminario, este congreso, está enfocado en el papel que desarrolla un auditor forense en una investigación de delitos económicos en lo que es la afectación patrimonial. Lo busqué sobre la base de cómo hacer para, la palabra blindaje, para garantizar que efectivamente el trabajo de este auditor forense sea estructurado, sea realizado de tal manera que permita a las administraciones de justicia, en este caso, tener la facilidad o la oportunidad de conocer ampliamente y con evidencias con valor probatorio de los que se lograron investigar. Entonces, lo que vamos a presentar aquí precisamente es esta figura del rol del auditor forense en esta investigación. Vamos a ver. Ok. Ahora sí. Antes de profundizar en el tema mismo de lo que es la investigación o de la determinación de los hechos, quiero hacer una introducción breve relativa a la figura en primera instancia de qué es lo que es un delito económico, cómo lo visualizamos, cómo lo entendemos, o cómo los delincuentes han estado estructurando o diversificando la figura para poder cometer estos tipos de apropiaciones de manera injustificada o inapropiada de fondos públicos en este caso. No hemos encontrado en primera instancia la forma de los métodos que se están utilizando generalmente y nos percatamos que han aplicado mucho la figura tecnológica. Ya no es aquella forma de tomar el dinero, trasladarlo a una cuenta bancaria o comprarse un bien, sino que ya están evolucionando de tal manera que utilizando la tecnología crean formas o métodos que les permita a ellos tratar de ocultar no solamente el dinero que se han trasladado a su patrimonio personal, sino también la manera de ocultar la forma de cómo cometieron el delito. Entonces, en esta parte, el auditor forense tiene que profundizar más, estudiar más la forma en cómo deben de investigarse estas condiciones, estos hechos. Otra de las situaciones que se han encontrado como metodología utilizada por el delincuente es el uso de la colusión dentro de las organizaciones. En algunos casos por la coacción de que alguien que tenga poder de manejo o poder de decisión, cómo traslada esta forma a sus subalternos, en algunos casos obligándolos a hacer registros contables, registros financieros, transacciones, porque el experto en cómo ocultar el flujo del dinero son aquellos que tienen un conocimiento de materia contable o financiera. Entonces, utilizan mucho la figura de la colusión o la figura de instrucciones de alta gerencia para poder tomar esas decisiones. Otra de las condiciones que no hemos encontrado cuando hemos hecho nuestras investigaciones como auditores forenses de delitos económicos es el uso de figuras contables legales económicas. Generalmente se están utilizando ese binomio del abogado con el contador.
El abogado crea las empresas, el contador crea el sistema de información financiera para tratar de ocultar la forma en cómo se dieron estos delitos. Entonces, es aquí donde entra principalmente el tema de esta charla, es cómo participar en esta investigación, cómo determinar estos hechos. Cómo un auditor forense entonces tiene que tener esa habilidad, esa competencia para poder identificar estos patrones de conductas inusuales anormales. Entonces, esta estructuración o esta diversificación, creando empresas, creando sistemas financieros, a través de una contabilidad que la tipificamos como una contabilidad creativa, en donde la crean precisamente, valga la redundancia, para a través de la contabilidad ocultar la forma en cómo se cometieron estos traslados inapropiados. Bien. Cuando hablamos de esta forma de contabilidad, entonces, un delito económico radica ¿en qué? En que tiene que tener una forma de poder llevar un control. Hay personas que dicen que el delincuente no tiene control interno. El auditor forense se ha percatado que quien maneja mejor el control interno es el delincuente. Porque esta organización criminal lo que hacen es diseñar figuras que les permitan a ellos saber en todo momento qué fue lo que consiguieron con su actuar. Entonces, sí aplica un sistema de control interno. Un control interno enfocado a ocultar el proceso o la forma de cómo se cometió el crimen, señores, y cómo se trasladó esos fondos a terceras figuras a través de depósitos bancarios, a través de compra de bienes inmuebles. O sea, cómo aplican un sistema de control interno para poder obtener un resultado de su actuar. Entonces, la contabilidad creativa, que es una figura que se está utilizando mucho y que ha tomado relevancia en los últimos, vamos a decir, 40 años y mucho más ahora, con una ampliación de la forma, la evolución que ha tenido los actos de corrupción, en donde ya prácticamente ha cambiado radicalmente la manera de cómo cometerlos. Entonces, es bien importante que un auditor forense domine todas estas tipologías, domine todas estas formas, estas figuras. En una contabilidad, ¿qué es lo que se busca? Registros contables, registros económicos, registros financieros. Pero en una empresa típica es el resultado de sus operaciones, de sus transacciones y de sus operaciones. En una empresa criminal es cómo oculto los bienes que he mal utilizado o adquirido un patrimonio de manera injustificada. Entonces, usando esta contabilidad creativa, lo que hace es que el delincuente haga que las cosas parecieran que todo está bien. Y es ahí donde entra el auditor forense, con una vacuna que se llama contabilidad forense. Una vacuna que combate este virus de la contabilidad creativa, que es el delito económico, en donde a través de esa contabilidad forense se examina, se investiga, se analiza todos los hechos para lograr determinar o detectar la forma en cómo se cometieron estos delitos. Es bien importante entonces para, como una forma introductoria, como les dije, identificar que en contabilidad todo lo que se registra se controla, señores. Por ende, utilizando contabilidad creativa, utilizando contabilidad pura, típica, siempre existe la condición de qué cosa, que va a quedar un registro. Y es ahí donde entramos los auditores forenses para lograr entonces identificar
esas condiciones que se utilizaron, esas figuras que se utilizaron, esas formas que se utilizaron para dar la apariencia de legitimidad de todas esas transacciones realizadas de forma inapropiada. Bien, ya entrando entonces en la figura misma central de esta conferencia, esta charla que quiero tener con ustedes, es la contabilidad del sector gubernamental. Perdón, la auditoría. Esta auditoría que busca, vámonos a la auditoría forense, la auditoría investigativa, la auditoría regulada. ¿Qué establece la ISAE 100? O hoy en día la NACPA 100. 100 es Lionel, ¿no? Mantuvo el 100. Una de las figuras contenidas dentro de la norma de auditoría gubernamental es que es un proceso sistemático para hacer de forma objetiva una investigación y determinar los hechos de cualquier información relativa a movimientos económicos o financieros, lo cual le va a permitir entonces no solamente al auditor, porque el auditor aquí es la vía, señores, de obtener esa información. El auditor forense es la vía que va a lograr determinar cómo se dieron los hechos, pero él que le va a facilitar esa información ¿a quién? A quienes van a administrar la figura del buen manejo. Los órganos legislativos, los órganos de supervisión, los encargados de la gobernanza o inclusive el público general, porque ya se ha dado la figura de que también el público opina sobre cómo se manejan los hechos, y es importante porque eso permite que todas las personas estén ilustradas sobre cómo se maneja este erario público, estos fondos públicos. Entonces, bien, es importante que los auditores del sector gubernamental manejen ampliamente estas técnicas, estos procedimientos de investigación para poder entonces determinar los hechos que se pudieron haber dado en el manejo de una operación donde participaron fondos públicos, a nivel de valores o a nivel de bienes o a nivel de efectivo. Entonces, cuando hablamos de la auditoría del sector público, lo que estamos buscando es eso, señores. Cómo hacer una investigación basándonos en la obtención de evidencias que tengan un valor probatorio que permita a alguien que va a administrar o a juzgar tener los elementos apropiados y certeros de que efectivamente la investigación arrojó un resultado acorde a la naturaleza de los hechos que se están investigando. Quiero entrar aquí a un punto, porque muchas veces nos preguntan ¿qué diferencia puede haber entre una auditoría interna, entre una auditoría general, una financiera y una auditoría forense? ¿Por qué razón hoy en día se habla mucho de la auditoría forense? El título de este tema para la detección de una afectación patrimonial. ¿Por qué tiene que ser auditor forense? ¿Qué especialidad puede tener esta persona diferente a la que tiene un auditor interno, a la que tiene un auditor financiero? Pues en realidad sí tiene bastante diferencia, señores. Y quise traer este punto también para tocarlo, porque es importante saber, cuando hablamos de que un auditor forense hizo la investigación, enmarcarnos directamente en qué es ser auditor forense, qué representa ser auditor forense, o cuál es el rol del auditor forense en una investigación de un delito económico. Y lo que hice fue que amplié la definición estructurada y definida sobre la base de por qué hay una diferencia marcada. La principal diferencia, señores, es que el auditor forense trabaja sobre la figura de una investigación legal,
Pero ¿y por qué de una investigación legal? Porque va a auditar, investigar la probable comisión de delitos económicos, señores. Y cuando hablamos de delitos económicos, entra inmediatamente la figura, lo que es la figura judicial, lo que es la figura legal. Entonces, ya no es una auditoría de presentar la salud económica de una empresa a través de un estado financiero. No, es una auditoría puntual, específica, para determinar si se dieron hechos o no que violenten la buena administración de fondos o de patrimonio de una institución. Entonces, la gran diferencia está ahí, en que la auditoría se hace sobre una base más legal, más judicial, que financiera de forma típica. Por eso es que nos encontramos muchas veces en que no descansamos exclusivamente en normas de auditoría financiera, sino que los auditores forenses manejamos todas las normas que tengan alguna vinculación con los hechos que vamos a investigar. Normas legales, normas contables, normas de auditoría, normas de mercado, cualquiera, señor. Entonces, es importante que tengamos también ese principio, ese conocimiento, que es auditor forense porque nos especializamos en la investigación legal. Y por último, en la definición es para la administración de justicia. Entonces, muchas veces nos preguntan, pero ¿cómo así que ustedes van a facilitar la administración de justicia? Cuando leí la vez pasada un artículo del Código Judicial que me establecía que el juez tiene la potestad de hacer la investigación, pero cuando se da situaciones de otro territorio, traslada la investigación a una persona. Investigando me di cuenta que ese traslado de territorio se llama auditoría forense. Somos nosotros, señores, porque actuamos como un perito especializado, como expertos. Entonces, facilitamos la administración de justicia porque como especialista en la investigación financiera y económica, podemos ayudar a quienes toman estas decisiones aportándole las evidencias que permita a este juzgador, a este administrador, a este juez, a tener los elementos apropiados para determinar los hechos que se han podido dar y tomar, inclusive emitir una opinión más judicial. Además, es importante tener en cuenta algo. ¿Por qué facilitamos este proceso de administración? Porque dentro de nuestros procedimientos que utilizamos, lo que buscamos es la forma de descubrir los hechos, de divulgar los hechos y de sustentar los hechos cuando presentamos un informe pericial. Porque no necesariamente descansa nuestro trabajo en descubrir, sino también en informar y sustentar, ratificar lo que hemos encontrado. Entonces es súper importante que como auditores forenses logremos enmarcarnos directamente en cómo es que vamos a hacer nuestro trabajo, pero no necesariamente para nosotros, sino para que un tercero pueda, a través de la forma de un informe pericial cónsono con la naturaleza de los hechos, pueda entonces tomar una decisión judicial. Bien, otro de los elementos que es importante tener en cuenta cuando hacemos una auditoría forense es ¿por qué razón la vamos a hacer? Muchas veces me preguntan cuando doy clases cuál es el objetivo de la auditoría forense y cuál es el objetivo de la investigación, si no es lo mismo. Generalmente le digo a mis estudiantes que no. Los objetivos de la auditoría forense tiene varios, entre los docentes y los investigativos está determinar los hechos que se dieron y también está de cómo ilustrar a la víctima de cómo se dieron las situaciones para poder minimizar el impacto a futuro de que se cometan el mismo delito. Pero cuando hablamos de un objetivo de la investigación,
enfocamos nuestro trabajo en 3 elementos primarios. ¿Realmente existen personas relacionadas en los hechos? Determinar la cuantía del daño económico y identificar el método o la tipología utilizada por el delincuente para cometer el acto. ¿Qué nos permite a nosotros eso? ¿O qué le permite a un administrador de justicia conocer estos 3 elementos? Prácticamente tomar una mejor decisión, porque se va a juzgar a alguien, pero el auditor forense, durante el objetivo de su investigación, tiene que identificar quiénes son esos alguien, esos relacionados, esos vinculados, los probables vinculados, los probables relacionados, porque su informe realmente está enfocado en base a las evidencias obtenidas de determinar los hechos. Y es el administrador quien toma la decisión o valorar esas evidencias para convertirlas en pruebas judiciales. Pero es importante conocer cómo se dio el hecho, o sea, la metodología utilizada por el delincuente a través de la metodología utilizada por el auditor y la cuantía del perjuicio económico o la lesión patrimonial. Ok, entonces, entrando en la materia, hablar un poco de por qué el auditor forense es un perito en una investigación para detectar una afectación patrimonial. Es perito, señores, porque somos los expertos en la investigación. Nos especializamos precisamente en eso, en cómo trasladarnos a el delito como se cometió para poder identificar plenamente la forma en cómo el delincuente procedió. Muchas veces nos hemos encontrado situaciones en que no hay manera de llegar a un punto a través de procedimientos de investigación definidos. Y es ahí donde entra la habilidad y competencia del auditor forense en lo que yo le llamo los procedimientos alternativos de investigación. Porque si nos vamos a ir sobre las reglas del 1, 2, 3, 4, 5, los 5 pasos de una investigación, y el delincuente, a través de la habilidad que tiene, porque como bien les manifesté, al estructurar o diversificar los hechos, se rodea de expertos en auditoría, en expertos en contabilidad, en expertos abogados, que conocen la materia, conocen la forma en cómo se hace una investigación o una auditoría, y lo que buscan es cómo crear estos nudos o estos saltos para enredar al investigador. Entonces, hacer una investigación típica posiblemente no llegas a ningún lado. Muchas veces nos hemos encontrado que el auditor dice, es que no encontramos nada. Usando los procedimientos que conocemos o las técnicas de auditoría, no encontramos nada. Y yo les pregunto muchas veces, ¿y usaste procedimientos alternativos? Cambia la figura. Utiliza una metodología, un criterio científico acorde a la probabilidad de cómo se pudo haber ocultado el hecho. Analízalo de otra forma. Diseña tú un procedimiento, pero que sea acorde a la figura legal. No puedes salirte del principio de la legalidad. Entonces, cuando un auditor forense hace esas modificaciones a su forma de trabajar, adecua o adopta una metodología acorde a la naturaleza de los hechos, entonces nos vamos a encontrar respuestas a situaciones que considerábamos que no tenían resultados. Porque es allí donde determinamos que estos delincuentes, que yo le llamo delincuentes de cuello blanco, porque realmente lo que hacen es tratar de ocultar la manera en cómo cometieron el delito. Es importante que este auditor forense, para determinar esta afectación, tiene que utilizar metodología más acorde a la naturaleza de los hechos que va a investigar. Cambien, adecúen, diversifiquen ustedes también sus métodos. Porque si utilizan siempre la misma forma, señores, se la aprenden y no se va a encontrar
nada. Si no cambiamos la ruta de investigación, si no cambiamos las alternativas de investigación, no llegaremos a obtener resultados. Es importante, entonces, que nuestras habilidades en investigación o nuestras competencias se ajusten a estos principios. Yo aquí les quise traer también unos aparte de 4 características que debemos desarrollar para poder presentar un resultado acorde a los hechos, ¿verdad? Muchas veces los auditores trabajamos con el principio de escepticismo profesional, pero solamente lo vamos sobre la base de que no creo lo que no veo. Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Pero yo me voy un poquito más allá. El auditor forense, su escepticismo profesional no es solamente dejar de creer, sino comprobar que sus dudas tienen un hecho, tienen una forma de determinar qué fue lo que sucedió. El escepticismo es lo que te va a llevar a desarrollar técnicas de investigación pertinentes a aclarar tus dudas como investigador. No solamente dejar de creer, porque el dejar de creer no me va a llevar a ningún resultado. Es qué voy a hacer sobre lo que dudo, sobre lo que desconozco, desconfío. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ese es el principio de escepticismo. ¿Cómo obtengo, cómo evalúo la evidencia que estoy aportándole a quien va a tomar una decisión judicial? Que esa evidencia no solamente sustente los hechos, sino que justifiquen los hechos. Muchas veces los auditores basamos en el principio de sustentación. Y una cosa es, el documento sustenta el gasto, lo justifica. Tenemos nosotros que aplicar técnicas para determinar si efectivamente se justificó el hecho. La otra característica que desarrollo mucho es lo que es el juicio profesional, pero el juicio profesional lo veo sobre las 3 características fundamentales, que es el conocimiento, la competencia y la habilidad. Los auditores forenses desarrollamos no solamente conocimiento de técnicas típicas de auditoría, sino que nos convertimos en expertos en la figura de psicológica cuando hacemos una entrevista, una prueba testimonial, la lectura de la respuesta, de los movimientos de las personas. Dirán ustedes, pero es que ¿eres auditor o eres psicólogo? Pues realmente tenemos de todo un poco. Porque si tú vas a entrevistar a una persona, por lo menos tienes que tener la garantía de saber identificar si esta persona existen dudas de creer lo que te están diciendo. Entonces es importante que dentro de tu juicio profesional vayas más allá de una simple entrevista formal, sino la identificación del lenguaje corporal, la identificación de la respuesta, la concordancia de la respuesta. Entonces, juicio profesional conlleva a ir a aplicar técnicas que nos den como resultado un mejor desarrollo de la investigación. El otro punto que considero que es prudente para poder desarrollar un resultado como el que estamos viendo aquí es una mentalidad investigadora. He visto también que muchas veces me dicen, no, eso lo tiene que desarrollar la gente criminalística porque ellos son los expertos en el campo, ellos son los que tienen que ver cómo se hace el levantamiento de la información en la escena del crimen. Y yo les digo, pero y entonces ellos te traen y tú ¿qué haces? Leer lo que te trajeron. ¿Qué mentalidad investigadora vas a tener si te apoyas solamente sin saber cómo lo hicieron? Tienes que saber también, tienes que conocer. Entonces es importante que como auditores forenses desarrollen una mentalidad investigadora sobre la figura de metodologías, criterios y poder saber, no eres experto en la materia, pero conoces de la materia. Saber identificar situaciones o condiciones. Entonces, mentalidad investigadora va hacia la figura esta más que todo. La escena donde se dieron los hechos, la investigación,
la figura de la criminología, de la criminalística, la manera de la lectura del lenguaje corporal, o sea, aplicar todos estos elementos. Y por último, y fundamentalmente, y precisamente en la tarde de hoy vamos a hacer una mesa redonda, que es la interpretación o la importancia que tiene un buen informe pericial. Pero importancia para quién, me pregunto yo. ¿Para el auditor o para quien lo va a leer? Para el lector. Entonces, tenemos como auditores que enfocarnos en que realmente trabajamos para que otro entienda lo que hicimos, no para que nosotros entendamos lo que hicimos. Es importante entonces que cuando hablamos del arte de la comunicación es, ¿escribo para mí o escribo para terceros? Es importante que si una persona va a tomar una decisión judicial en base a un informe pericial que yo realicé, ese informe sea tan claro, tan conciso, que permita a las personas no tener, o sea, leerlo sin tener un diccionario contable al lado. Porque muchas veces caemos en el error de hablar mucho de NIA, de NIF, de US GAAP, y nos preguntamos, ¿quién va a leer esto? ¿No es un abogado? ¿Conocerá él de lo que tú le estás hablando de NIA, NIF? ¿O realmente le tiene que explicar en el lenguaje que él entiende? Entonces el arte de comunicación entra a determinar si efectivamente lo que hice en el campo se valora a través de mi informe pericial a quien lo va a leer. Otro de los aspectos fundamentales para poder presentar un buen informe pericial es la recolección de evidencia. Señores, recolectar evidencia es un proceso que si fallas en él, tiene la característica fundamental de que tu caso puede ser ignorado totalmente, tu informe pueda ser ignorado totalmente. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una estructura científica o una estructura que permita la recolección de evidencia acorde a los hechos que estás investigando, al objetivo de la investigación, los resultados presentados en este informe pueden estar con fallas, con huecos, con nubes, y a la hora de ratificar o sustentar, no presentas correctamente los elementos que conllevaron a esta investigación. Entonces, generalmente yo le pido a los auditores o a mis estudiantes que digo, cuando vas a hacer un informe de auditoría, cuando vas a hacer una auditoría, cuando vas a hacer una planificación de auditoría, básate en las 7 preguntas que utilizan los auditores para recabar las evidencias. Posteriormente, cuando recabas las evidencias, entonces aplica el principio de la valoración de la evidencia. Se ajusta la evidencia a los hechos que estoy investigando. ¿Es correcta la evidencia? ¿Puedo utilizar esa evidencia para que alguien tome una decisión judicial? ¿Es fiable la evidencia? ¿Se obtuvo en el tiempo necesario? ¿Realmente es pertinente, es relevante a los hechos? ¿Tiene algún valor probatorio de lo que estoy investigando? Puede que la evidencia pruebe que me pusieron una boleta de tránsito, pero no pruebe que se cometió un fraude. Entonces, es importante que cuando tú vas a recopilar y dar valor probatorio, aunque claro, como establece el Código Judicial que quien valora la prueba es el juez, ¿quién ha dicho que usted tiene que jugarse la lotería? Porque el juez es el que va a valorar. Señores, el auditor forense tiene que saber valorar su evidencia, saber que esa misma pueda ser aceptada como una prueba judicial. O sea, no permitan ustedes que sea un tercero quien le va a decir, ah, no, vamos a tachar este informe porque esta evidencia no se ajusta a los hechos que se estaban investigando. Entonces, es importante que cuando vamos a presentar un informe de esta naturaleza,
las evidencias que hemos recabado se ajusten a lo que es la fiabilidad. Dentro de las características de una evidencia para ser aceptada como valor probatorio está ese punto que es la fiabilidad de obtención. ¿De qué me vale que sea probatoria? ¿De qué me vale que sea competente? ¿De qué me vale que sea relevante si la obtuve de manera ilícita? No sirve para nada. No sirve para nada la evidencia. Porque aunque pruebes el hecho, la obtuviste de forma irregular. Entonces, se descarta, se desacredita tu informe, porque el mismo está contenido sobre la violación de un delito. Nadie puede probar un delito cometiendo un delito, porque inmediatamente dañaste el informe. Entonces es importante que cuando vamos a recabar las evidencias que se las vamos a aportar a un juzgador o un administrador de justicia, estemos seguros de que esa evidencia se ajusta a los hechos que se quieren probar. Los contadores tenemos por naturaleza la cualidad de manifestar en todos nuestros informes cuando redactamos que decimos que la evidencia fue suficiente y apropiada. Ahora bien, ¿cómo yo le puedo explicar a un abogado que la evidencia fue suficiente y apropiada? A un contador se lo explico porque durante toda su carrera eso lo negoció, eso lo conoció, eso lo administró o eso lo escuchó. Porque no solamente el hecho de ser contador, muchas veces no conoces mucho, porque no leíste la NIA 500 que te dice que es una evidencia de auditoría, que es una suficiencia y que es una apropiada. Pero en el caso de un auditor forense, señores, cuando ustedes vayan a recabar evidencia para determinar un hecho donde hubo una afectación patrimonial, determinen si efectivamente su informe tiene un contenido de evidencia suficiente y apropiada, suficiente que realmente es completa a los hechos que usted está presentando. Y es apropiada porque es pertinente. Dentro de la carga de la prueba nos encontramos las tres características de los tres elementos, ¿verdad? Conducencia, pertinencia y utilidad. Es pertinente la evidencia al hecho que estoy investigando. Entonces es importante que nosotros como auditores forenses también descansemos sobre esa figura de que apropiada es cuando se ajusta a la pertinencia de ese hecho que estoy investigando, señores. Y por último, cuando yo valoro evidencia, como ya les había manifestado, como auditores, cuando usted haga un informe pericial, señores, que se lo van a entregar a una persona que su pensum universitario es de otra carrera, como un abogado, que es el, porque nosotros, nuestros informes lo van a valorar, son los abogados, señores. El juez es abogado, el fiscal es abogado, el abogado defensor es abogado. Que sean abogados y contadores, pero en ese momento son abogados. Entonces es importante que presentemos las evidencias, los informes, para que esa persona pueda valorarla. Pero bien, ¿cómo puedo determinar la legalidad de la evidencia? Busquen los 4 principios: que sea completa o relevante, o sea, está vinculada a los hechos, que sea precisa, que no tenga errores. Un informe pericial que dentro de su cuerpo mantenga errores en el resumen ejecutivo, el fraude o el peculado o el acto de corrupción o el valor del delito económico fue 100. Ver folio 80. Voy al folio 80 y en el papel de trabajo dice que la deficiencia o el hecho fue 95. Ah, pero es que yo redondeé. No. El informe no puede tener errores. Un error desacredita el informe, señores. Que sea probatorio o competente, aplicando lo que es la carga de la prueba, y que sea confiable o válida. Si no hay confiabilidad en la evidencia, no sirve para nada, señores. No sirve para nada. Disculpen, ha sido un poquito, me enfoqué mucho a la figura de la auditoría forense porque sé que hay dentro del engranaje de los participantes, pues la mayoría son abogados.
Así que traté de irme sobre la figura más que todo no contable, sino cómo el abogado puede utilizar el trabajo del auditor forense, cómo identificar lo que plasma en su informe pericial sobre la figura de los hechos investigados para poder entonces tomar una decisión judicial o en este caso de naturaleza legal. Entonces, traté de trasladar esta charla sobre la base de cómo combinar el concepto de una investigación contable a una decisión judicial. Le agradezco la atención y gracias nuevamente por haberme permitido compartir con usted.